está, iglesia? ¿Está contento de haber llegado en esta mañana? ¿Sí? Mañana de resurrección, ¿sí? ¿Cuántos creen que su vida después de este fin de semana nunca más será la misma? Amén. Nosotros veníamos diciendo, conversábamos, ¿sí? Con Ismael, con mi esposo, y decíamos, la verdad que esta conferencia estuvo increíble. Yo no sé si fue porque el año pasado no la tuvimos o no. Sí, porque la extrañamos, ¿viste? Hay un dicho que dice que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿sí o no? Así que yo le decía, no sé si fue porque el año pasado no vinimos, pero realmente esta conferencia estuvo increíble. Yo creo que ninguno de nosotros volveremos a ser los mismos después de este fin de semana. ¿Usted lo cree o no? ¿Amén? ¿Cuántos dicen, yo no voy a volver a ser el mismo? No voy a volver a ser la misma. Yo creo que a partir de este fin de semana algo comienza en mi vida. Amén. Y hoy es una mañana muy especial. ¿Por qué? Porque estamos celebrando ¿qué cosa? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, algo tan importante, algo tan importante. Un día Jesús murió por nosotros y dice la palabra para darnos vida. Amén. Pero dice también que Él resucitó. Y cuando Él resucitó, la historia de nuestra vida, la historia de la humanidad cambió para siempre. Por eso qué bueno que a partir de este fin de semana, a partir de este tiempo que nosotros tuvimos aquí para prepararnos, para fortalecernos, nosotros podamos creer que la historia de nuestra vida cambiará para siempre. Nuestro barrio, nuestra casa. Amén. Y tengo que compartir con ustedes un bloque muy especial. No sé si tengo ahí el título, dice oraciones que conquistan. Amén. ¿Cuántos son oradores acá? ¿Les gusta orar o no? ¿Sí? Yo escucho por ahí en las iglesias que dicen esto. ¿Vamos a venir a recibir milagros? Se llenan así todos los auditorios, ¿sí o no? Tenemos que venir a orar porque comenzamos con un ayuno. Cric, cric. Lo dijo ahí la pastora Dori, ¿eh? Cric, cric. ¿Viste o no? Y poca gente viene. Porque a veces nos cuesta orar. Pero ¿sabes por qué? Porque todavía no descubrimos la oración. Porque todavía quizá no descubrimos lo que significa en el mundo espiritual comenzar a orar. ¿Sí? O una definición muy común, cuando nosotros decimos orar. ¿Qué significa orar? ¿Te preguntaste alguna vez? Porque ninguno de nosotros nace sabiendo. Y seguramente cuando vos llegaste a tu célula, alguien te dijo, orar es hablar con Dios. Y tuvimos que aprender a hablar con Dios, porque la mayoría de nosotros no lo sabíamos. Alguien nos tuvo que enseñar. ¿Te acordás? La persona que te enseñó a orar o no. ¿Sí? Yo practicaba la palabra ahí con Ismael. ¿Y cómo aprendiste a orar vos? ¿Quién te enseñó? ¿Y qué te dijeron? ¿Viste o no? Porque yo me acordaba todas las palabras, yo trato de ir guardando todo lo que voy recibiendo acá. Y yo escuchaba que la Dora dijo, ayer me levanté a las 6 de la mañana. ¿Usted sabe a qué hora me desperté hoy? 5:30. Te gané. Y yo escuchaba que el pastor ahí, Gabriel, decía, practiqué un mensaje, otro. Bueno, yo practiqué un montonón de mensajes y bueno, y no sé, dije, Señor, voy a decir lo que vos quieras, ¿o no? ¿Vio o no? ¿Sí? Cuando llegamos a la iglesia, ninguno de nosotros, o la mayoría, no sabe orar. No sabe hablar con Dios, no está acostumbrado a hablar con Dios. Y tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Yo recuerdo que cuando era chiquita, viví un tiempo con mi abuela. Y aproximadamente viví 5 años, de los 6 hasta los 10, 11 años. Y tuve el privilegio, por decir así, de que ellos iban a la iglesia. Quizás yo lo conté alguna vez. Yo tenía mis bisabuelos que ya eran pastores y, por decir así, recibí esa herencia de la oración. ¿Y qué hacía mi abuela? Puedo recordar cuando preparaba la palabra. Recuerdo las oraciones que teníamos antes de dormir. Nos arrodillábamos, teníamos ahí la alfombra. Nos arrodillábamos a los pies de la cama ahí y orábamos.
Y hacíamos, por decir así, memoria de todo lo que necesitábamos. Porque la típica oración es ¿qué? Y pedir, ¿o no? ¿No te enseñaron eso? O quizás nosotros aprendimos solo eso, ¿no? Y pedíamos, y recuerdo que pedíamos en ese tiempo, pedíamos por, mi abuela tenía 2 hijos, mi mamá y su otro hijo, varón, y recuerdo que pedíamos por ellos, que ellos vuelvan a la iglesia, porque cuando ellos eran chiquitos se formaron en el camino de Jesús, pero fueron grandes y ya se alejaron de la presencia de Dios. Y me acuerdo que una de las peticiones era que ellos vuelvan al camino de Jesús, que ellos se vuelvan a Cristo. Y otra de las oraciones eran lo material. Ellos no tenían casa, no teníamos casa propia. Entonces otra de las oraciones eran, ¿qué cosa? Que tengan su casa propia. Tengo grabadas esas oraciones. Y pasaba el tiempo y usted cree que, ¿qué sucedía? ¿Qué piensa usted que sucedió? ¿Que Dios lo cumplió o no? Porque las oraciones son escuchadas, ¿por quién? Por nuestro Dios. Porque cuando vos disponés tu corazón para hablar con Dios, hay alguien que te escucha. Y comienza a haber un movimiento espiritual. Oración dijimos que significa ¿qué? Hablar con Dios. Dijimos que no todos nacemos sabiendo orar. Pero yo analizaba, si me pueden poner ahí en la pantalla, Jeremías 33:3. ¿Lo tiene? Es un pasaje bíblico muy, muy conocido que dice así: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ¿qué cosa? Que tú no conoces. Inmediatamente venía a mi corazón cuando compartían el pastor para que pueda hablar de las oraciones, venía a mi vida este pasaje bíblico de Jeremías. Porque los tiempos de Jeremías eran tiempos muy parecidos a los nuestros. En los tiempos de Jeremías se vivían tiempos de amenazas. En los tiempos de Jeremías se vivían tiempos de escasez. En los tiempos de Jeremías se vivían tiempos de mucho miedo. En los tiempos de Jeremías se vivían tiempos de confusión. ¿Son los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy o no? Constantemente estamos siendo amenazados. Ahora, yo no sé si te escuchó, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder tener abierto todo? En cualquier momento, ¿qué cosa? Nos cierran la iglesia. No nos permiten hacer esto. No nos permiten hacer lo otro. Si no tenemos barbijo, si no, yo escuchaba cuando los chicos contaban, ¿sí? Que a nosotros también nos pasó, que en todo este tiempo nos querían cerrar la iglesia porque tenemos que cumplir con los protocolos y por esto, por lo otro, que gracias a Dios lo cumplimos, por eso podemos predicar la palabra de Dios. Pero los tiempos de Jeremías eran parecidos a los nuestros, de amenazas, de miedo. Y Jeremías tenía una tarea muy, muy especial: acercar a la gente a Dios. Porque a pesar de todo lo que ellos conocían de Dios, habían vivido con Dios, ellos se habían alejado de Dios. Lo que escuchaban, lo que veían. Y qué bueno que Dios te escogió a vos y a mí en este tiempo. Qué bueno que vos puedas decir: yo voy a ser el Jeremías de este 2021. Que aunque vivamos tiempos de amenazas, tiempos de confusión, yo me quiero levantar para reconciliar a la gente con Dios. ¿Habrá alguien que quiera decir eso? Que nosotros podamos tomar la decisión en este tiempo de levantarnos para reconciliar a la gente con Dios. Y por supuesto que como Jeremías vivía distintas situaciones, todos saben que Jeremías fue puesto en la cárcel, vivió muchas cosas feas. Él se fue desanimando. Como quizás te pasa a vos.
quizás fuiste a visitar, quizás en este tiempo con mucho esfuerzo tenés tu célula, quizás con mucho esfuerzo vas a compartir algo con alguien. Viste que en esta época de pobreza, ¿qué hacemos generalmente nosotros? Lo que tenemos, ¿qué hacemos? Compartimos con los demás. Pero cuando nosotros queremos invitarlo a la célula o queremos invitarlo a que venga a la iglesia, ¿qué dicen? No puedo, no tengo tiempo. Y eso comienza ¿a qué? Comienza a desanimarnos. Y quiero decirte que Jeremías no escapó a eso. Jeremías comenzó a desanimarse. Pero en ese momento que Jeremías se desanimó, vino inmediatamente la palabra de Dios a su vida. Y Dios le dijo, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabes qué? Orar dijimos que era ¿qué? Hablar con Dios. Pero clamor no es lo mismo que oración. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros comenzamos a orar, para que eso continúe en nuestras vidas, yo le decía, Señor, lo primero que sucede con la oración es que se convierte en un hábito. ¿Sí? Un hábito. Yo decido ¿qué? Hacerlo, ponerlo en práctica. La oración comienza a ser un hábito. Pero después que la oración se convierte o es un hábito en mi vida, luego se convierte la oración en una costumbre. ¿Sí o no? Ya lo hago. Pero cuando yo ya tengo la oración como una costumbre, comienza a convertirse en una necesidad. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que si no hablo con Dios, algo me falta, algo me pasa y necesito encontrarme con Dios. Y cuando la oración pasa por todos esos procesos, primero de ser una oración, después pasa, dijimos, a hacer ¿qué? Un hábito, después de ser un hábito pasa ¿de qué? Una costumbre, después de la costumbre pasa a ser ¿qué? Una necesidad. Dios comienza a hacerse fuerte en mi vida y comienzo a clamar. Mis oraciones comienzan a cambiar. Y una vez que yo entiendo el clamor, ¿sabes qué sucede? Comienzo a hacer oraciones de conquista. Mis oraciones ya no son las mismas. Yo ya no me conformo solamente con pedirle a Dios, sino que yo comienzo a entender el mundo espiritual. ¿Y por qué le conté de cuando yo era pequeña y que mi abuela introducía esas oraciones en mi mente? Porque pasaron los años y hubo un tiempo que yo dejé de ir a la iglesia. Hubo un tiempo que no fui más a la iglesia. Y comencé a ir a la facultad. Y cuando comencé a ir a la facultad, Dios puso una persona cerca mío que comenzó a hablarme de Dios. Y otra vez entendí la necesidad de volver a los pies de Jesucristo. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque ¿sabías que vos fuiste conquistado en una oración? ¿Sabes que vos llegaste a este lugar? Quizás hoy por primera vez, o quizás ya venís hace un tiempo, pero fuiste conquistado a través de una oración. ¿Alguien oró por vos? ¿Alguien le pidió a Dios por tu vida? Quizás alguien comenzó a decir, una iglesia. Yo sé que cada vez que venimos, o usted que pertenece a este lugar, usted escucha, por ejemplo, los tiempos de oración. Yo escuchaba a la pastora Jennifer que decía que venía a las 6 de la mañana. ¿Pero usted cree que el año pasado, antepasado, solamente ellos están orando? Hace años que la iglesia ora. Pero en cada una de esas oraciones que la iglesia hacía, ¿sabes quién estaba? Estabas vos. ¿Y sabes qué es lo que me decía Dios?
En cada una de esas oraciones que esta iglesia hacía estaba yo. Estaba mi casa, estaba mi familia. Porque cuando nosotros oramos, no entendemos la dimensión que alcanzamos. No entendemos muchas veces el poder que se desata a través del hablar con Dios. Por eso qué importante que nosotros podamos en este tiempo salir fortalecidos espiritualmente. Que podamos salir en este tiempo unos conquistadores, pero también a través de la oración. Que nosotros podamos marcar generaciones. ¿Sabes por qué? Pasaron los años y yo volví a los caminos del Señor. Porque mis abuelos, mis bisabuelos, un día oraron por mí. Y esas oraciones no quedaron vacías. Esas oraciones marcaron generaciones. Esas oraciones cobraron vida. Esas oraciones hicieron un impacto en el mundo espiritual. Y hubo un momento que esas oraciones abrieron mis ojos espirituales y yo volví a los caminos del Señor. Qué bueno que en este tiempo vos puedas entender que tus oraciones marcarán generaciones. Que vos comiences a orar por tus hijos, por tus nietos, por tu barrio, por tu célula. Y que vos creas que Dios hará cosas grandes con cada uno de ellos. Pude anotar, por decir así, 4 puntos muy importantes que tiene que tener la oración. ¿Cuántos fueron ganados a través de una oración? A ver. Amén. Cada uno de nosotros fuimos ganados y conquistados a través de una oración. Punto número 1, ¿sí? La oración o la oración de conquista tiene que ser una oración llena de fe, ¿sí? Una oración poderosa. Yo le pasé a los chicos ahí el punto número 1, dice Hebreos 11:1. Tiene que ser una oración llena de fe. Una oración poderosa, ¿sí? No esa oración que sí, bueno, y sí, Señor, si vos querés dame. No. Tiene que ser una oración llena de fe. ¿Usted sabe que yo crecí aprendiendo a orar de esa manera o no? Porque mi abuela me enseñaba, ¿qué dije recién? A pedir que mis padres o mis tíos vuelvan al camino del Señor, pedir que ellos tengan una bendición material. ¿Está bien eso o no? Pero ¿sabes qué? Cuando yo volví a los caminos del Señor, yo aprendí que una oración que da fruto es una oración llena de fe. No es una oración conformista, sino es esa oración donde yo tengo que entender que hay un mundo espiritual que yo tengo que ganar cada día a través de la fe. Y que hay algo que se opone a que yo reciba la bendición que Dios tiene para mí. Y no solamente comienzo a pedir, no solamente comienzo a clamar porque estamos hablando de eso, sino también comienzo a cancelar todos los planes del diablo sobre mi vida. Hola, soy el pastor Ismael de la Iglesia Catedral de la Fe, el Altar. Y quiero invitarte a que te suscribas a este canal y active la campanita para que te lleguen las notificaciones del nuevo video. También en la descripción dejaremos los links de nuestras páginas. Jesús te bendiga.